noches a todos. En nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad y del Museo de la Ciudad, les damos la bienvenida esta noche a este encuentro tan importante para nosotros, que surge a partir de la muestra que estamos exhibiendo ahora en el museo, que se llama 440 años, 440 obras, donde quisimos invitar a todos los artistas de la ciudad a que participen con una obra. Y la verdad que pasó algo muy lindo durante la inauguración, que pudieron venir todos. Ahí vimos el cruce y la reunión entre artistas de distintos géneros, distintas técnicas, distintas edades. Y a partir de eso surgió esta idea de juntar a artistas de 5 generaciones para generar un diálogo, para que cada uno pueda dar su opinión sobre el arte local. Y bueno, también contar un poco cada uno de su experiencia. Así que bueno, agradecemos mucho a Alberto Liceche, Viviano Valle, Jessica Pérez, Ever Artaza y Felipe Mendoza. También queremos agradecer a Viracocha, que nos está acompañando esta noche con una cerveza que vamos a disfrutar al final de la charla. Y bueno, también agradecer al subsecretario de Cultura, Rolando Arias, que va a ser quien dirija este panel. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches. Cuando empezamos a pensar la muestra y definir cómo iba a ser la convocatoria y qué iba a pasar en el montaje, decíamos, bueno, pensamos todos esos desafíos. Se empezó a apoderar al menos de nuestro grupo estricto de trabajo un entusiasmo que felizmente fue coronado en la inauguración y que sigue siendo una muestra muy visitada y una muestra que nos sigue haciendo pensar. La propuesta de hacer una muestra inclusiva de estas características era una idea embrionaria, una idea que uno a la que se apuesta, pero la participación concreta de los artistas, el apoyo a esa idea es la que termina redondeando esto, con lo cual nosotros estamos muy contentos y es el motivo de la charla de hoy. Así como planteamos esa diversidad como riqueza, esa posibilidad de intercambio, esa reunión de distintos, no reunión de los iguales, porque sabemos que los iguales se juntan inevitablemente. Entonces plantear a ver si el museo podía ser ese lugar de encuentro de lo diverso. En ese mismo tono funciona, digamos, de alguna manera la charla de esta noche, donde nos acompaña Alberto Liceche desde el dibujo, el grabado, la escultora Viviano Valle. Entonces vamos avanzando así. Voy a seguir cronológicamente con Lipe Mendoza, que vamos a volver ahí al dibujo, pero ya dentro de la historieta, dentro de la animación. Pasamos a un Ever Artaza con una pintura académica, ¿no? Académica con guiño a la contemporánea permanentemente, y a la más joven de la noche, Jessica Pérez, con una obra que, digamos, a todos ellos lo conozco un poco más, de vos conozco la obra que está acá, que va a tener también un componente conceptual que tiene que ver con que la obra se constituye a partir de la ruptura de una obra anterior, y entonces esos elementos que permiten a uno una lectura mucho más amplia que la del simple objeto. Entonces, para empezar la noche, porque sabemos que dimos media hora de tolerancia salteña para arrancar, vamos a hacer a modo de presentación de cada uno de los artistas una simple pregunta, simple y compleja, que sería: ¿cómo cada uno llegó a ser artista? Empezamos por Alberto.
Buenas noches a todos, es un gusto tenerlos acá con nosotros, escuchando lo poco que podemos decir, porque nosotros decimos con la obra, más que con la palabra. Bueno, ¿cómo llegué? ¿Cómo empecé con el arte? Nací con esto. Yo a los 3 años dibujaba. Con los años seguí dibujando, entré a la Escuela de Bellas Artes y me encontré con el grabado, me encontré con la escenografía, que al fin y al cabo era otra forma de dibujar, otra forma de línea, otra forma de decir las cosas. No me interesaba tanto la multicopia, sino simplemente dibujar en la madera y hacer las estampas correspondientes. Así vine, así llegué y acá estoy. Sigamos con Viviana. Seguimos. ¿Hay que apretar algo? No. No hay que decir hola, hola, porque manduna, ¿no? Acércate al micrófono. No sé si ahí. No. Hola. Bueno, si no hablo así nomás que me oyen, ¿vale? Hola, hola. Hola. Ahí está bien. ¿Por qué él habla y yo no? Es que a vos te caes en Sería magia. Sería magia. Hola. Ahí sí, ¿no? Ahí sí me siento. Bueno, gracias por la invitación, Loli. Gracias por recibirnos. El primer día que vine acá, vinimos a la muestra que estuvo maravillosa. Me di cuenta de lo importante que es hacer algo en lo que todos puedan participar y todos puedan permitirse el lujo de estar en un museo. Hablo fundamentalmente de la gente que no tuvo oportunidad nunca y que nunca se animó. Esa apertura es genial, es interesantísima. Bueno, yo arranqué el mundo de la plástica de la mano de mi tía Elsa Salfiti. Últimamente lo estoy comentando más que antes porque uno con la edad comienza a valorar mucho más todos esos aportes que se dieron, y a mí me tocó que se diera naturalmente por un tema familiar. Entré a la Escuela de Bellas Artes en el año 80 y inmediatamente me relacioné con la escultura, que es el mundo que yo había conocido, el mundo que yo había tenido la posibilidad de vivir desde chica. Siempre me interesó la obra en escala grande. Mi concepción natural de la forma es de carácter monumental, eso es como una caligrafía, es como tener paciencia para la costura o el bordado y no para el tejido. Esa es parte de la personalidad de uno, simplemente, o de la forma de ver las obras, el mundo, las cosas. Yo concibo todo en tridimensión. Y bueno, no acepto nunca contestar, perdón, con todo respeto, Julia, yo te estimo mucho, pero la pregunta ¿cómo llegaste a ser artista? Está fuera de mi, ¿cómo se dice? No la acepto nunca esa pregunta, porque no es reafirmación la palabra específica, la dan los demás y la dan con los años y la da con las obras y se da naturalmente. Mi generación fundamentalmente buscaba el hacer la obra, lo demás venía o no importaba. Así que bueno, aquí le paso. Por orden de aparición, no, de edad. Bueno, buenas noches. Qué lindo esta reunión, porque hace mucho tiempo no podíamos coincidir en poder charlar entre nosotros, bueno, con una linda compañía de las personas que se han acercado acá. Es lindo escucharlos a ustedes, Alberto y Viviana. Alguna vez han sido mis profes, alguna vez han estado conmigo dirigiéndome, y bueno, ahora estoy acá como un par más después de unos años. Yo soy dibujante, siempre me sentí y hice dibujos, igual que en su momento lo dijo Alberto. Yo también, no recuerdo bien cuándo comencé a dibujar, pero era muy chico. Sí me acuerdo de una anécdota, que era que primero yo trabajaba mucho con arcilla y enchastraba toda la casa y hacía muñequitos. Entonces un día mi papá, cansado de que me pegaran por ensuciar la casa, me pasó papel y lápiz y me decía: ¿por qué no dibujas lo que haces con el barro? ¿no? Le decía así.
Y comencé y me pasar de la tridimensión a la bidimensión no me resultó tan difícil y comencé a dibujar. Y desde ese momento hasta ahora sigo dibujando. Quizás me apasiona mucho más dibujar y relatar a partir del dibujo, y tal vez por eso me he volcado a la historieta y al dibujo animado después, como consecuencia de escarbar en toda esta forma de narrar con imágenes. Así que creo que a lo largo de los últimos 20 años, que son los años en los que he trabajado más fuerte con estos dos lenguajes, he podido llevar a la conclusión varios de los proyectos que tenía en carpeta y que finalmente se terminaron. Por eso, por ahí a veces me presentan como el profesor, como el artista, como esto, como aquello. Pero creo que principalmente y fundamentalmente, en primer lugar, soy dibujante. Y eso es algo que, como el ADN mío, ¿no? En cualquier momento que tengo libre siempre estoy dibujando. La mano se va sola y hace lo suyo, lo que sabe, con el papel y el lápiz. Y bueno, eso soy yo, el dibujante. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es Eber Artaza. Buenas noches a los colegas acá. La verdad es que muy contento de compartir esta charla. Me llamó mucho la atención esto de poder charlar y ver qué coincidencias hay entre las cuestiones generacionales, ¿no? Cuando uno se empieza a definir como artista, por ejemplo, el camino, digamos, es largo, me imagino, y va a seguir siendo más largo. En mi caso, bueno, las primeras memorias que tengo están relacionadas al dibujo, los recuerdos, y siempre a tratar de explorar todo el contexto, lo que me rodeaba a través de esa mirada, digamos, de esa introspección y a través del lenguaje de la pintura o del dibujo. Todo empezó, bueno, con el dibujo en realidad. Luego fui trabajando diferentes formatos, como por ejemplo algo más monumental, como el muralismo. Empecé como autodidacta, luego me decidí formarme en la escuela Tomás Cabrera. Para mí fue muy importante esa decisión, ya que creo que de ahí partió el hecho de tomar más en serio las cosas, la responsabilidad. Creo que también uno ponerse en la posición de artista también conlleva una responsabilidad grande de lo que va a decir, de cómo lo va a decir, también de la relación que tiene con los colegas, la relación que tiene con el contexto, con la cultura en sí, al ser parte de ella. Así que bueno, disfruto mucho el día a día, constantemente, estos encuentros que hay que celebrarlos, como por ejemplo esta muestra que me pareció genial y no dudé en participar. Así que bueno, estoy muy contento por ello y seguramente queda mucho por hacer. Más que nada me pone feliz el hecho de ya, bueno, también me pasó de tener de docente, digamos, a Viviana, bueno, conocerlo a Rol y ya conocía su obra, y luego compartir trabajo con ellos, la verdad que es muy satisfactorio. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jessica Pérez. Es la... no sé... ya de entrada es un juego, no sé, un juego, yo lo siento como un juego, porque esa diversión, esa alegría que produce estar acá charlando, me siento chiquitita y a la vez grande al lado de todos ustedes. Y bueno, yo creo que recién estoy empezando este camino, creo que me queda muchísimo, y yo le debo el arte a una persona que no sé, me inspiró desde el primer momento que vi una obra, y no la conocía. Y esto fue en el 2018, porque antes de eso yo no pensaba en el arte como un medio, como el que lo pienso ahora. En ese momento me enamoré de la pintura y bueno, por esa disciplina, siento que voy un poco direccionada. Particularmente me atrae mucho eso, y seguir descubriendo formas de pintar, no quedarme solo con una técnica, sino seguir creciendo de a poquito. Y bueno, no sé,
Estoy acá feliz de estar aquí, también con mis profes y con artistas de referencia, que para mí es genial, con mis amigos ahí acompañando. Es una noche re linda, así que bueno, eso. Vamos a seguir y tratando entre todos de imaginarnos un conjunto, una historia. Sabemos que muchas veces, digo, las cosas no están, las cosas se trabajan para que estén, o sea, las cosas no son, se trabaja para que sean. Y creo que hay una conciencia de comunidad, ya que estamos en el ámbito municipal, ¿no? De pensar una ciudad como una multiplicidad de expresiones. En lo que nos toca a nosotros es lo artístico. Pero entonces, pensando en eso, si hay un todo al cual nosotros como salteños pertenecemos, ¿no? Si podemos imaginar eso para que exista, para que creamos en eso y para que trabajemos porque eso esté cada vez más fuerte, pensar si dentro de esa historia que podemos empezar a imaginar esta noche y continuando el sueño de otros que nos precedieron, queremos pensar si en esa continuidad del desarrollo del arte salteño, ¿cuáles consideran ustedes que fueron sus referentes? Esas personas que, previo al puro ejercicio de ustedes, los inspiró, los ayudó, no necesariamente vía maestro-alumno, sino fueron una inspiración en un momento, alguien que clarificó cosas a la hora de ponerse a trabajar. ¿Cuáles fueron los referentes? Los referentes. Qué difícil que es hablar de los referentes, porque en nuestra época los referentes eran muchos. Los personajes de la pintura, de la escultura, del dibujo, eran muchos e importantes. Estaban todos enseñando en la escuela. Pasó que en la escuela los talleres eran nuestro hábitat. Nosotros vivíamos en el taller. Y ahí estaba Preti, estaba Juan, estaba Argenti, estaba Román, y éramos felices en el taller, teníamos hasta llaves del taller, de la escuela, para entrar a hacer taller. Hubo muchos referentes. Yo, lamentablemente, por mi condición, no tuve muchos referentes en dibujo. Mis referentes vienen de mucho más allá y no los tuve docentes jamás. Mis referentes son Munch, mis referentes Goya, mis referentes Alonso, Aurelio Salas, Neri Cambronero, Román, pero no los tuve de profesores, pero me nutrí de su obra, que eso es lo importante. Por ahí no es necesario, la docencia se hace desde la obra, y eso es lo que yo recibí de estos referentes. Pero fundamentalmente mi gran referente, y la Biblia no me va a dejar mentir, fue la Escuela de Bellas Artes de los 80. Sí, Alberto, yo coincido plenamente con lo que él dice. Capaz que la palabra a la que él quiera referirse es la mística que existía en esa época, pero no una mística romántica o una mística de la bohème de París, alegre de lo que gris, como digo yo siempre para hacer referencia a eso, sino el compromiso que existía en la escuela, en los docentes, y en la hermandad y en la comunidad artística. Todo lo que él dijo lo viví. Bueno, él es mucho más grande que yo, ¿no es cierto? Yo declaro, 20 centímetros. yo declaro 60, él 61. Y sí, era un mundo maravilloso, era un mundo en el que los profesores empatizaban absolutamente, pero también había otra realidad del mundo del país y económica. Ahora yo acabo de preguntarle a mis alumnos, cuya unidad número 1 en todos los cursos que tengo es visitar el taller de un
escultor, obviamente que los invito al mío siempre. Entonces les tuve que preguntar una pregunta de quinta. Chicos, ¿tienen para pagarse el día 25 de mayo 2 colectivos? La pucha, estamos en un terciario y yo tengo que hacer esa pregunta. ¿Por qué tengo que hacerla? Porque ya me pasó otras veces que me dijo, profe, usted está invitando un día en donde no podemos usar el colectivo. O sea, era otra realidad. Nosotros sí nos quedábamos, teníamos la llave de la escuela, éramos un grupo mucho más reducido, pero teníamos posibilidad, no todo el mundo trabajaba. O sea, hay una realidad muy distinta y yo creo que ahora, y no aludo a la... Me estoy yendo de las ramas, ¿no? Porque la pregunta era los referentes. Voy a hacer un gancho así para acordar. Descontando momentos en los que la escuela perdió muchas veces, y lo digo con conocimiento de causa y me hago cargo de mis palabras, porque para eso uno tiene más de 15 años, perdió el alma, descontando esas épocas muy tristes, digamos así. Ahora yo creo que hay un plantel docente con el que se está recuperando muchas de esas instancias y de esas situaciones, porque no se trata de una mística abstracta, sino se trata de poder transmitir el sentir del arte, y eso lo transmite alguien que realmente lo siente y que tiene la generosidad de compartirlo. Y mis referentes en ese sentido, en primer lugar, como dije hace rato, mi tía César Fiti, a la que yo negaba y negué de entrada cuando empecé la escuela, porque detestaba de que la gente supiera que yo era la sobrina de, porque mi tía había creado el terciario. Entonces, bueno, cuando yo decidí estudiar, fue un honor para mi familia, a diferencia, y lo digo por mis alumnos de ahora, que también hasta el día de hoy a la gente le cuesta aceptar que sus hijos estudien arte, como si fuera que los contadores, los ingenieros, los arquitectos no se mueren de hambre también. En primer lugar, como referente ella, y después toda la generación, como dice Alberto, de los que uno, aunque por ejemplo a mí no me interesara explícitamente el dibujo, la pintura o el grabado, pero sí vi trabajar a gente con una pasión y con un amor y con una interés y con una entrega increíbles, profesores que entregaron mucho, por ejemplo Titia Carri, que Alina Neyman no fue mi profesora, pero yo la veía habitualmente, y después otra gente que por ejemplo vinieron a dar una charla. Me acuerdo una vez que vino Beatriz Casaniga, y en una charla en la escuela otra vez vino también ay, no me sale el nombre, ya me va a salir, el escultor que hace bronce, no me sale el momento que hacía acá hace poco, bueno, ya me va a salir el nombre, pero Beatriz Casaniga dijo que el arte no es tiene que ser considerado un trabajo más, entonces que hay que tener disciplina y trabajar como quien marca la tarjeta en una institución. Bueno, eso sumó mucho, y también sumaron muchas otras personas, por ejemplo Maggie Lotufo, con la que yo sigo tomando clases de historia del arte, de estética, y me sigue sumando muchísimo, muchísimo, muchísimo en todo sentido, y no solamente en historia del arte específicamente. También hay referentes que uno tuvo en su vida y son de otras áreas, de otras ramas, que te pueden inspirar. Puedo decir, por ejemplo, a mí mi marido en la política, desde la política, y es político pobre, aclaro, me inspiró muchísimo, me ayudó muchísimo, en todo sentido, intelectualmente, fundamentalmente. Así que bueno, hay muchísima gente que nos ayudó. Nadie nace de huevo, ni de repollo, ni de, ¿qué más se dice? Ni de la cigüeña. Todos nos hemos nutrido de todos y de la generosidad de todos. Adelante. En el caso particular, yo cuando entro al polivalente en el turno vespertino, se estudiaba para ser maestro nacional de dibujo. Ya con ese título que me esperaba cuando yo terminara de finalizar toda la carrera, estaba re contento. Yo decía, acá voy a encontrar todo lo que yo quiero aprender como dibujante, y capaz que después de ahí puedo ejercer o puedo trabajar como dibujante. Nunca me imaginaba que iba a ser docente, ¿no? En primer lugar. Y a mí me interesaba desde chico y después en la adolescencia y en el momento que yo ingresé al polivalente, contar historias con dibujos y la historieta especialmente.
Y en el polivalente nadie enseñaba historieta. Yo en algún momento le preguntaba a algunos profes, ¿y cuándo vamos a ver el dibujo de historieta? Y más de uno alguna vez me decía, no, eso no se enseña acá, eso. Además, era como, no estaba bien visto, digamos, enseñar historieta, ni que el estudiante de arte se vuelque mucho para la historieta, porque era un arte menor, o por lo menos considerado menor en esa época. Y por esas cosas, esas causalidades del destino, en algún momento me cruzo con un señor que, llamado Jorge Clix Cornejo, que publicaba tiras de historietas históricas en los diarios de Salta. Y yo decía, pero ¿cómo si en los diarios de Salta están publicando historietas? ¿Cómo no va a ser un arte que merezca un espacio? Entonces lo fui, lo conocí, de alguna manera él fue un mentor para mí. Un mentor en el sentido de poder luchar, si cabe la palabra, por esto que me gustaba a mí, a pesar de, por ejemplo, la opinión válida de algunos docentes que trataban de sacar lo mejor de mí, pero como un artista plástico. Y yo, desde mi postura de querer aprender más de historieta y ser un dibujante de cómics, a veces era un rebelde, digamos, dentro del grupo de alumnos que integraba. Bueno, después comprendí que yo tenía que aprender por mis propios medios y agarrar de estos grandes dibujantes y profesores que me estaban enseñando lo mejor que ellos me daban y volcarlo yo desde mi gusto personal a aquello que yo quería aprender, que era la historieta. Bueno, así que Jorge Clix Cornejo fue un mentor para mí. Y después en los colegios de arte, bueno, lo tuve a Santiago Rodríguez como profesor de dibujo, pues una eminencia en dibujo. En algún momento Miro Barraza también fue mi profe, que también así me destapó los ojos para poder ver más allá de simplemente el dibujo como dibujo, sino más allá de la línea, sino la expresión en sí, qué sé yo, un montón de cosas que los profes de las escuelas de arte siempre han brindado a sus alumnos. Yo todo eso lo tomé y digamos, lo pasé por el filtro que yo necesitaba y lo volqué después en mis propias producciones. Así que, y después tuve referentes como cualquiera de los artistas del dibujo de historieta que se enamora de algún autor, de algún dibujante de Buenos Aires o de Rosario, de Córdoba, que publican en revistas. En esa época había revistas de historieta en las revisterías de toda la ciudad, y bueno, uno podía elegir qué comprar y había toda una industria, todo un mercado, y se pagaba muy bien y era un trabajo digno, digamos. Yo aspiraba a vivir del dibujo y de la historieta, así que luché por todo eso y de alguna manera lo conseguí a lo largo de estos años. Justo que yo me estaba formando para ser de alguna forma uno de los dibujantes con el nivel necesario para entrar a alguna editorial. Después se cerraron todas las editoriales después del 2001 y no hubo más mercado, así que yo me tuve que crear el mercado acá. Me quedé en Salta y yo generé mi propio mercado. La oferta y la demanda la generé yo, digamos, y los que junto conmigo me acompañaron durante todos estos años, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que me pasó a mí. Bueno, en mi caso, les contaba que soy autodidacta. Bueno, mi pintura voy a hablar de la pintura en realidad, dice mucho, como decía Rolly, muy académica a lo mejor, de cierto tiempo, de cierto momento, de cierto lugar también. Y bueno, siempre me llamó la atención el modo de la pintura barroca, renacentista. Mis referentes en cuanto al tipo de pintura que a mí me agrada, me gusta, son de una época determinada, digamos. La pintura de Rembrandt, Caravaggio, Sargent. No me quedé con eso solamente. Sí busqué desde chico aprender el oficio
me parece que siempre está bueno centrarse en eso, en el saber hacer, o al menos no sé si saber hacer, porque uno cuando dice saber hacer es yo sé pintar, no considero que sepa, o sea, yo pinto a mi modo y sé que eso va cambiando con el tiempo también. Veo pintura por ahí de años anteriores, por ahí me reconozco, por ahí no, pero siempre digo que es un proceso, es una escalera, es un escalón necesario para seguir creciendo, o no, quién sabe. Lo importante es transitar ese momento, ¿no? Y disfrutarlo. Entonces, como autodidacta, mis primeros pasos en la pintura fueron de experimentación, de utilizar YouTube, por ejemplo, muchas noches, de estar horas y horas viendo tutoriales, incluso en otro idioma, no entendí un poco, pero trataba de copiar de alguna manera eso. Creo que dio buenos resultados también, y después llegó un momento, una necesidad, al aprender el lenguaje de la pintura, al óleo por ejemplo, es agregarle algo más, darle una identidad y trabajar algo que diga quién soy o dónde estoy parado, qué quiero decir. Ahí la escuela me sirvió mucho. O sea, yo puedo decir que mis referentes son quienes fueron mis profesores, mis colegas son mis referentes. Son todos aquellos artistas que me motivan a seguir y que por ahí, sea que siguen una disciplina o no igual a la mía, veo el entusiasmo, digamos, con el que trabajan. Creo que es algo que entendí que no hay que perder. Creo que la lucha está en eso, en no perder ese entusiasmo y esas ganas de hacer, más allá de las circunstancias, más allá de, como decía vos, vivir tal vez del contexto económico, de un montón de cosas que por ahí son trabas que nos hacen repensar, ¿no? El hecho a veces de decir, bueno, yo me dedico a esto, hay que ponerle el pecho, ¿no? La verdad que hay veces que se celebra más, veces que no. Y cuando digo, bueno, que mis referentes son mis colegas, porque valoro mucho el trabajo de cada uno, y la verdad que me encanta, digamos, pertenecer a ese grupo de artistas que le ponen el pecho día a día, digamos, a la profesión y al sentimiento ese, digamos, esa necesidad y a esas ganas de seguir creando. Así que bueno, en la escuela encontré otras herramientas conceptuales. Recuerdo, si hay una materia que usé muchísimo, digamos, que me sirvió muchísimo, fue Historia del Arte, en donde a medida que íbamos viendo las diferentes etapas, generaciones, vanguardias, siempre la iba conectando con mi obra. O sea, siempre trataba de ver si yo tuviera que hacer una muestra con ese artista, cómo sería o qué haría, o me agarraba de cierta línea como para tratar de transformar la obra, y era un ejercicio que lo hacía constantemente. Igual que en el taller también, con los profesores, tratando siempre de, al cambiar el lenguaje, seguir diciendo lo que quería decir, incluso a veces hasta con peleas con profesores que me decían, no, lo que vos haces eso ya no se hace. Eso ya está. Vos hubieras sido muy bueno en el siglo pasado, te hubieras llenado de guitas. Bueno, qué lástima, llegué tarde. Pero, no. Y bueno, fueron cuestiones que tuvieron que pasar también. Y creo que el artista tiene mucho de eso, ¿no? También de la convicción de lo que hace. De la convicción y de ese amor por lo que hace. Bueno, yo como comentaba hace un momento, yo le debo la referencia, como mi referente, a alguien que es de acá de Salta, que, bueno, todos se explayaron un poquito, así que capaz cuento un poquitito rápido el contexto, pero resulta que yo estaba también con una materia buscando obras, buscando algo muy puntual, y resulta que ese día que yo estaba así como en esa búsqueda, entro a un museo y me quedo prendida a una obra. Es como me conecté a algo ahí con esa pintura o algo que hasta el día de hoy siento que la veo y puedo quedarme ahí todo el día, toda la noche. Llegó a ser tanto que hasta me regalaron una imagen de esa obra porque, bueno, no sé, yo estaba muy obsesionada con quería ir a verla, quería estar ahí.
Y bueno, en ese momento solo vi la obra, no presté atención al nombre de la persona que había pintado eso y bueno, seguí mi camino. Pasó un año más o menos y encontré otra obra, esa sí fue pura, no me gusta decir casualidad porque siento que las casualidades no existen, siento que todo pasó por algo. Iba por una calle de acá de Salta y veo un mural que estaba impresionante y algo que tenemos nosotros, la nueva generación, agarrar el celu y sacar una foto. En ese momento me saqué una selfie y me gustó, la tenía ahí, entonces tampoco llegaba a ver la firma de esa persona por el mural. Después resultaba ser que ya nos tocaba elegir como nuestras especialidades dentro de la escuela. Yo me había decidido por pintura y uno, bueno, de curioso quiere saber quiénes son los profes, porque no sé, a nosotros nos interesa un poco saber quiénes son los profes. Y yo no conocía a la profesora que estaba en el turno tarde, que era el turno en el que yo estoy. Y yo, bueno, pregunté quién era, me dijeron su nombre, lo vi en una planilla y como buena chismosa voy y entro en Facebook y stalkeo o en Instagram, esa vez fue en Instagram. Y recuerdo que en ese momento vi la obra, esta obra que había tocado una fibra delicada en mi corazón y yo no podía creer que tenía la oportunidad de aprender con ella. Así que yo todo se lo debo a ella. En cuanto a la pintura, sí, Ana Benedetti. Ella es y será mi referente, porque no sé, tiene algo su pintura que conectó ahí, que no sé, no me da vergüenza decirlo. Y bueno, estoy feliz. Gracias a ella estoy como un poco encaminada por el lado de la abstracción, compartimos un poco ese gusto, así que ella para mí es mi referente. Y después, bueno, hay una lista de gente, tanto de acá de Salta como así a nivel general o a nivel país. También está Adriana Margalef, que también es una artista de renombre. Pero bueno, sí, es una lista así, que no sé, capaz que la mencione y que nos quedamos hasta las 10 de la noche, pero bueno, eso básicamente, ella es mi referente, por sobre todo en la pintura. Buenísimo. Bueno, ahora cuando hacemos alusión al referente, capaz que haya cierta verticalidad en esa pregunta, y lo que queríamos un poco saber ahora es los trabajos colectivos, los trabajos grupales, los compañeros de trabajo, los hermanos que uno elige en la profesión. Entonces, saber hasta qué punto cada uno de ustedes se alimentó de sus compañeros, hasta qué punto formaron parte de proyectos colectivos y de qué manera se enriquecieron. Mi pregunta es, ¿se parte de una fantasía de que el artista es un productor solitario? Y yo creo que no es tan así, y un poco quería saber cómo habían sido sus experiencias colectivas y la riqueza que habían obtenido de sus amigos, compañeros, colegas. Pues yo tuve la suerte, la inmensa suerte de participar, ser parte de dos experimentos colectivos muy importantes, fundamentales para mí y para todos los que formamos parte de esos dos grupos. El primero, con la señora, que siempre está ahí, fue el tendedero. Fueron 11 años, más de 100 puestas en la plazoleta Cuatro Siglos, de un trencito que llevaba como conductora a Silvia Katz y a Miró Barraza. En principio, y todo el otro grupo que formaba parte de eso, y colgábamos obra en la plazoleta Cuatro Siglos, al principio, luego... Más cerquita, bueno. Como decía, colgamos obra de gráfica generalmente, porque se colgaba en sogas de tendido con broches. Era la modalidad, por eso se llamaba el tendedero. Y ahí se hizo música, se hizo danza, se hizo títeres, poesía, una noche tapamos Salta con poesía, pintamos autos, hicimos cualquier locura. Pero nos alimentó muchísimo. Estaba Fabián Nani, estaba Roberto,
Rosana Berluno, Susana Núñez, Martí Arena, no sé si vos llegaste. ¿Sí? Bueno, eso fue todos los sábados durante 11 años. Con ese tendedero viajamos a Bolivia, viajamos a Chile, y fue muy, muy, muy rico para nosotros. El segundo grupo del que participé y que también me alimentó muchísimo fue un grupo interprovincial que nació en Calilegua, Jujuy. Un señor, Juan José Canepa, decidió un día, él era profesor de la Municipalidad de Pintura en Calilegua, un pueblito que está recostado sobre la Casa de los Blaquianos. Nada más que eso. Pero él fue y empezó a dar pintura, a dar arte en los talleres libres de la municipalidad. Ahí empezó a conectarse con artistas de todo el NOA, incluso de Buenos Aires, había 2 o 3 de Buenos Aires también, pero había gente de La Rioja, de San Luis, de Tucumán, de Santiago, nosotros desde acá, jujeños por supuesto. Empezamos a juntarnos para allá por el 1 de agosto, para el Día de la Pachamama, a pintar en la calle. Esa pintura a nosotros se nos entregaba el soporte y los materiales. Y con eso empezamos a trabajar y a los 3 días de trabajo donábamos una obra, nos llevábamos el resto si teníamos más. Con eso se creó el Museo de Bellas Artes de Calilegua, un museo bellísimo que tiene una obra súper importante. Luego, eso se decantó en otra cosa, en el movimiento Calilegua, en un movimiento con el cual éramos gente, como ya dije, de San Luis, de Merlo, de Santiago, Tucumán, Jujuy, Salta, y empezamos a salir a otras provincias, a exponer en otras provincias, a hacer murales en otras provincias, toda gente grande, todos éramos 50 para arriba, pero con muchas ganas de hacer, muchas ganas de movernos, muchas ganas de dejar. Donde íbamos, dejábamos. Pintábamos murales, dejábamos obras, fuimos construyendo todo un circuito que duró varios años también, creo que como 10. Así que esos son los 2 movimientos que a mí fundamentalmente me enriquecieron en lo colectivo. Bueno, yo de este tema tengo mucho menos para aportar. Voy a hacer un gancho. Hace rato me olvidé de nombrarlo a Mayasi, que fue mi profesor en los últimos cursos de la Escuela de Bellas Artes, del que recibí mucho, mucho en todo sentido, mucho afecto, mucha dedicación, un tipo fantástico, de verdad. En cuanto a los trabajos colectivos, bueno, coincido con Alberto, el tema del tendedero. Yo trabajé, bueno, de la mano de mi amiga hermana Silvia Katz, pero la gestora, la ideóloga, fundamentalmente fue ella y todo el resto de las personas. Y Marta también en literatura, pero digamos que la que llevaba el tren era ella y fue fundamentalmente la ideóloga. Y yo soy una persona, digamos, no soy gestora naturalmente, entonces yo seguía el tren. Y bueno, fue una época fantástica, yo tendría 20 y pico de años, ¿sí? Eso se llama me colgué. Yo siempre he trabajado en escultura toda la vida, o sea que yo me daba maña para presentar pequeñas piezas, porque todo, como dijo Alberto, se tendía, se colgaba en sogas. Entonces era muy difícil encajar, como yo solo siempre hice escultura, bueno, presentaba pequeñas piezas. Esa fue, creo que la única experiencia colectiva, grupal, con gente de arte que tuve, porque yo soy extremadamente individualista, no sé si es una virtud o un defecto, pero a mí me cuesta mucho trabajar con otras personas, menos con la gente que sea de mi área, pero en otras especialidades. Yo trabajé 5 años en la Municipalidad de Salta como escultora, y ahí
tuve la oportunidad de hacer obras en espacios públicos. Era otra época, otro mundo, otro país, otra provincia y bueno, y otra plata fundamentalmente que existía. Entonces había posibilidad de financiar por parte de la municipalidad obras en espacios públicos. A eso aludo en relación a la financiación en concreto, ¿no? No a la gestión, sino a la financiación. Y bueno, ahí sí me tocó hacer proyectos en donde yo o generaba yo la idea de la escultura y luego venía el grupo de arquitectos, ingenieros y demás para realizar la idea del espacio donde iba a estar situada la obra, o al revés, muchas veces a mí me tocaba colocar una obra en algo que ya estaba diseñado. O sea, mi actuación o mi relación en grupos colectivos, puedo decir que lo único otro que hice colectivamente fue ese tipo de trabajos, pero no eran mis pares en arte, sino que eran arquitectos e ingenieros y mis compañeros de las cuadrillas de obreros, de los que aprendí muchísimo de mi profesión, muchísimo, muchísimo. Porque como digo antipáticamente, y esto lo digo antipáticamente a propósito, ay no puedo decirlo porque tengo una arquitecta enfrente, vos tapate los oídos, Alejandra. Nosotros, por envidiosos nada más, o capaz que las escultoras nomás con las arquitectas, porque las arquitectas son limpias, lindas y tienen zapatos dorados. Bueno, nosotros decimos, hablando en serio, que la obra en un espacio público nosotros hacemos la escultura y los arquitectos dirigen. Hablando en serio es así, o sea, ustedes no agarran las cosas con la mano. Entonces, en ese sentido, yo aprendí mucho de arquitectos, pero también aprendí muchísimo de la gente con la que trabajaba, con las cuadrillas, los oficiales, los obreros, en fin, pero muchísimo, muchísimo de oficio. Así que bueno, ese es mi aporte. No, vos tenés tu micrófono privado. Bueno, he participado grupalmente muchas veces. Algunas veces me ha tocado ser solamente, digamos, un invitado a algún proyecto, y otras veces he sido yo el que dirigía y juntaba un grupo de artistas de la historieta. Creo que mi primera experiencia grupal fue con vos, Roliaria, cuando en algún momento hacíamos un fanzine artístico llamado Abran Cancha, si no me equivoco. Y pude darme el gusto esa vez de poder publicar mis primeras historietas allí, lo cual fue un impulso muy importante. Nunca voy a dejar de mencionarlo porque fue como una catapulta que me inspiró a seguir produciendo más. Después algo que también me marcó de alguna forma fue que en algún momento, en el 98, Mario Vidal Lozano me invita a integrar un grupo de artistas que iban a exponer en el Museo de Bellas Artes, que quedaba acá en Florida 20, se llamaban Los Últimos Románticos. Era una muestra colectiva, estaba la poesía, escultura, pintura, grabado, y él me había invitado como dibujante, pero de historieta. Entonces me dijo, yo quiero que vos participes como dibujante de historieta. Digo, pero si yo tengo que hacer historieta, la única manera es hacer un mural con historieta. Sí, hacelo. Y así, esa fue mi primera exposición, digamos, fuera del ámbito de lo que es algún trabajo impreso, sino integrar un grupo de artistas muy importantes en ese momento, y yo era el más jovencito, como en este caso sos vos. Yo en esa época era el más jovencito de todo, recién estaba pisando los 20 años. Y también eso me catapultó, digamos, me dio mucho impulso para seguir por ese lado. Decía yo, porque Mario también había sido mi profesor en algún momento, y él de alguna manera con esta invitación me estaba respaldando estas ganas de poder hacer historieta, que era, digamos, un poquito menospreciado dentro del ámbito en general de las artes plásticas. Después, con los años,
junto con Gustavo Flores, que es otro referente y un compañero también de muchos años, hicimos un experimento de fanzine que después devino en una revista cooperativa llamada Continuará, donde todos los dibujantes se conseguían el auspicio de alguna carnicería del barrio y publicaban una página. Y ese auspicio, digamos, bancaba económicamente esa página. Así de, con ese estilo sacamos varios números. Después con José Cerrudo, que alguna vez lo invité a un taller de dibujo de historietas, para que diera una clase de dibujo digital. Él vio la calidad de los trabajos de los chicos y le pareció que valía la pena que se publicara una revista con este material. Entonces él armó la revista y tenía contactos en la municipalidad en esa época y logramos sacar una revista llamada Caudillos Comics y que tuvo varios números. En el 2008 salió el primero y cuando nos dimos con la rutina de trabajar, el hacer el libro, la revista, llevarlo a los kioscos, buscar al kiosquero que lo recibiera, después ir y reponer al mes siguiente. Era un trabajo tremendo que nosotros no podíamos ni sabíamos que se hacía así, o que deberíamos haber tenido, digamos, prevenido que una vez hecho el producto había que comercializarlo, y era otro tema eso. Finalmente la revista cerró, digamos, dejó de salir como revista, y yo después transformo, digamos, esa revista en un libro mensual, y para poder sacar el libro mensual lanzo un concurso provincial todos los años de historieta, desde el 2013 hasta el 2019, hicimos todos los años un concurso provincial de historieta que llevaba el nombre de Jorge Clis Cornejo, para homenajearlo de paso, y logramos con los ganadores de esos concursos hacer un libro recopilatorio de los mejores dibujantes que participaban en ese concurso, y sacamos varios libros. Entonces tenemos el especial de Caudillos Cómics, concurso Clis Cornejo, con Bicentenario de la Batalla de Salta, fue el primero. Después vino Mitos y Leyendas de mi Tierra, fue el segundo libro. Relatos Policiales, el tercero. Ciencia Ficción, el cuarto. Hicimos Castilla Ilustrado, que era hacer las poesías de Manuel J. Castilla con formato de historieta. Y el último fue un concurso que ya fue a nivel NOA, y fue Caudillos Especial Terror, de todo el NOA. Y con eso cerramos todo un ciclo de 10 años donde estuvimos haciendo eso. Cuando digo estuvimos haciendo, porque el libro después se presentaba en un evento grande que nosotros realizamos con otro compañero, en otro grupo de podría decirse gestores, que hicimos una convención de historietas llamada Dimensión Comics, que lanzamos en el 2014, si no recuerdo mal, y hicimos varias ediciones, y cada vez sigue siendo más grande. Una convención de historietas es una reunión donde se muestran dibujos, se proyectan animaciones, se traen artistas, entonces el artista está a la mano con las personas. Lo mismo que la Comic Con de Buenos Aires, que muchas de esas convenciones de historietas lo hicimos en Salta. Primero lo hicimos en la Fundación del Banco del Noroeste, después a raíz de la convocatoria lo trasladamos a la Casa de la Cultura, después llenamos la Casa de la Cultura. Pobre de esa época, estaba la Agustina, se estaba con un miedo porque claro, reventamos la Casa de la Cultura por la capacidad. Entonces ella decía, el próximo año lo tenemos que hacer en dos localidades, en dos locales, digamos. Entonces al año siguiente lo hicimos en Mitra 23, la Plaza 9 de Julio, teníamos una parte de la muestra, y después teníamos también la Casa de la Cultura, y finalmente los trasladamos a el centro de convención. Y así ese fue otro grupo liderado por Marco Jándula en ese momento,
Yo también era parte de ese grupo y fue una linda experiencia. Pudimos traer a grandes referentes de la cultura pop, tanto del dibujo de historieta como en general. Por acá por Salta anduvo Robin Wood, el gran guionista de historieta, lo trajimos nosotros, lo trajimos a los hermanos Villagrán, que son los grandes dibujantes de una historieta muy importante en Argentina que se llama Nippur de la Galle. Vinieron a Salta, invitados por nosotros, vino Kiki Alcatena, vinieron Horacio Lalia. Tuve la suerte, yo fui curador durante todos esos años de la exposición que ellos hacían en Salta. Así que tuve un crecimiento a nivel profesional muy grande durante esos años en los que se hacía esa convención también. Y bueno, todos esos grupos en los que yo participé enriquecieron mucho mi trabajo también. Así que ese fue un poco lo que yo viví. Lo iniciaste vos. Isidoro lo trajo a Saba. Y sí, yo lo trajo, ¿verdad? En el fin de sábado. Bueno, mi experiencia en cuanto a lo colectivo, por ahí, hablando de la obra, ¿no? Primero, porque justo vos nombraste algo de que el imaginario del artista solitario en el taller, siempre me hizo ruido un poco eso a mí. Y pasé mucho tiempo también solo pintando hasta que un día dije que pensé en realidad que la obra debía interactuar con el contexto y empecé a dejar de que otras personas sean coproductores de la obra, como por ejemplo, yo decía, pintaba un rostro, por ejemplo un retrato, podría ser fácil de 1800 o con esa estética, y lo llevaba por ahí a un local donde le ponían piercing. O sea, una persona que no estaba acostumbrada a hacer ese trabajo, la ponía en una situación atípica, y yo también me ponía en una situación atípica. Eso fueron mis primeros trabajos colectivos, en realidad, con alguien que no era muy ajeno a lo que yo trabajaba, incluso ni siquiera sabiendo para qué estaba destinada esa obra, y me empezó a gustar mucho trabajar de esa manera, y luego fui becado, gracias a esa serie de obras, fui becado por el Fondo Nacional de las Artes en el 2015, y tuve mi primera experiencia con colegas del ámbito local, formados por artistas de gran renombre nacional, Máximo Mezcanle, Adriana Basso, bueno, me olvido varios, Chacho y Giannone, artistas muy reconocidos, que nos llevaron a diferentes situaciones, digamos, a trabajar a su manera, con su lenguaje, y aprendimos un montón. Luego hicimos una muestra y fue muy enriquecedor eso. Otra experiencia como colectiva muy importante fue también la del proyecto institucional Boom del Museo de Arte Contemporáneo, en donde seleccionaron diferentes artistas emergentes en ese caso, en ese momento, con los cuales seguimos trabajando hoy en día, seguimos ideando muestras, generando. Yo no me considero un gestor, pero sí creo que el artista hoy en día tiene que también animarse a eso, ¿no? Bastante, para mover. Siempre estamos pensando en cuál es el siguiente paso. Incluso apenas termina una inauguración, ya estamos pensando qué vamos a hacer la siguiente. También aprendí que relacionarnos con otros ámbitos enriquecen también, ¿no? La experiencia, la obra también. Acá con Mauri Molina trabajamos con una productora de música electrónica, por ejemplo, y empezamos a relacionar esto, ¿no? De trabajar el arte con la música, con eventos que por ahí, sí, hay que forzar un poquito a veces no, se da más natural, pero la verdad que enriquece mucho eso. Seguimos en constante gestión para hacer diferentes cosas, trabajamos en el interior también con diferentes museos, con los municipios, a través de realizaciones de murales, las ferias que las disfruto mucho, ferias en donde llevamos de pequeño formato, de dibujo, donde nos reunimos, y creo que esos momentos en los que
más allá de cómo nos vaya cada uno en la feria con la cuestión, no pasa por el tema de las ventas ni de nada, creo que pasa por el hecho de compartir. Y otra cosa que disfruto mucho también es compartir un asado, un pollo al disco de Martín, de reunirme con grandes referentes, con colegas que admiro mucho, y se da la curiosidad de que no se habla mucho de arte, digamos, en esos momentos. Creo que antes tenía como esa idea de que íbamos a pasarnos hablando de arte, y creo que no hablamos de arte, hablamos de otras cosas, pero nos divertimos mucho y creo que nos recarga de energía. Bueno, se me aporta. Bueno, yo por mi parte, en lo colectivo, el primer recuerdo que tengo, lo tengo con una persona que está aquí al lado mío, con usted, Viviana. Fue justo aquí, en este lugar, fue la primera vez que compartimos con nuestro grupo de compañeros en la escultura. Fue una experiencia súper linda, la verdad que no sabíamos de qué se trataba, teníamos 19 años y estábamos ahí aprendiendo todavía de algunas cosas, y esa fue la primera experiencia que tuvimos. Después ya surgieron un par de proyectos, también todo dentro de la escuela, porque siento que lo bueno que tiene ahora la escuela es que nos está llevando no solo para la docencia, sino también para ser artistas, para un poco desempeñarnos por ahí. Hicimos proyectos de murales también, estuvimos shopping, pintando también, hubieron así varios momentos que son únicos, que no se cambian, no se vuelven a reemplazar. Podemos recrear esa idea, pero no va a seguir siendo igual. Todos éramos chiquititos, y creo que todos somos chiquititos todavía, 20 años y ya estando ahí pensando en una muestra, en participar en algún evento. Y así que bueno, de paso agradezco porque usted fue la que nos llevó ese gusto por querer mostrar eso que hacíamos, por darnos esa autoestima, porque nosotros estamos aprendiendo y es como, ¿será que esto puede estar ahí? Eran buenas porque estábamos lideradas por usted. Así que todavía seguimos, digamos, yo en cuanto a ustedes tienen un camino, yo estoy ahí empezando, pero está lindo. Yo esto lo voy a contar como algo colectivo, como un evento colectivo, lo voy a contar, lo voy a poner en mi currículum, voy a ponerlos a todos aquí para seguir sumando, y así se siguen haciendo cosas. Creo que hay proyectos a futuro siempre. Dentro de materia y fuera de materia, dicen, nos inspiran como, bueno, ahora presenten una obra, pero como personas, nos dijeron el otro día, o sea, no somos personas, somos estudiantes. Bueno, somos personas estudiando y vamos a ser personas haciendo arte. Hace poquito, no quiero olvidarme de eso, hace unos meses hicimos una muestra en pintura con mi referente. No me puedo olvidar de eso, fue un evento único, también fue muy bonito. Hay un montón de fotos, eso fue un poquito más estresante en cuanto a lo que seguía, porque una cosa es trabajarlo, pintarlo, y después pensamos en cosas posteriores. Pensamos en un brindis y no teníamos plata, pensábamos en un catálogo y no teníamos plata, pensábamos un montón de cosas, queríamos invitar gente, por esto de la pandemia nos veíamos tenemos que reducirnos a 2 invitados por persona. Terminamos siendo nosotras 10 chicas ahí con una mesa llena de comida, porque no sé de dónde, pero salió la comida, había para todos los gustos, para todo tipo, comida vegano, sin tag, todo ahí listo, pero era para nosotras, así que bueno, esa vez subimos un poquito de kilo cortando, pero fue un evento súper lindo y creo que vamos a seguir haciendo, se vienen cosas por ahí, no voy a dar promociones, no quiero hacer spam, pero se vienen cosas para fin de año, así que bueno, seguimos sumando ahí por ahí el camino. Bueno, ya llevamos 1 hora charlando, así que yo empezaría a cortar, que de hecho la charla no se termina, continúa, porque vamos a estar tomando cerveza de nuestro auspiciante Viracocha, tomando agua como Viviana. Así que hagamos alguna preguntita más breve y una final
para ya cerrar, o sea, les pido una respuesta breve, porque a medida que fue transcurriendo la noche, de 5 que estaban sentados, se empezó a poblar con los nombres, con las referencias, yo empiezo a ver ahí un árbol que va creciendo con todos esos nombres que fueron diciendo, y creo que también es justo mencionar que en el desarrollo artístico, en el crecimiento, hay personas que no son del mundo del arte. Hasta ahora nos estuvimos manejando dentro del mundo del arte. Entonces sabemos que hay personas que vienen de otro lugar, que pueden ser o coleccionistas, o pueden ser o ejercer de alguna manera la crítica, ¿se entiende? O sea, no específicamente el arte, pero que en algún momento determinado nos aportaron algo, nos brindaron cierta generosidad que nos sirvió. Entonces, un poco así como se fue poblando de personas esta charla, si recuerdan, si agradecen a alguien esas apariciones que van teniendo en su carrera artística por parte de otras personas. En mi caso es muy difícil pensar en alguien fuera del medio artístico. Sí, reconozco al Fiaca Click, se nos fue, él siempre estuvo conmigo, siempre me alentó, pero no sé, siempre fueron los compañeros, los amigos de todo el tiempo, la gente que está con uno, los poetas, Ramón Vera, Isidoro, esa gente la que me aportó siempre a mí, la que estuvo siempre al lado mío, y es la gente que yo tengo que agradecer, Regín, todo el grupo de gente que siempre dio la vuelta mía, siempre me sirvió de soporte para hacer lo que yo fui haciendo. Así que a todos aportan algo. Así es. Sí, bueno, en mi caso también estamos de acuerdo en todo esto. O yo te copio, como el tema. Sí, es muy difícil responder a eso, porque al menos yo en mi caso tengo la mala costumbre de olvidarme y de siempre estar pensando en la obra que viene y de olvidarme. Es más, para venir acá repasé, leí, has visto que uno habitualmente tiene que presentar currículum para todos los gustos, porque puede ser para una cosa u otra, entonces busqué el más chiquito de todos para acordarme, porque tenía que acordarme de alguna fecha puntual, etcétera, etcétera, y ahí uno se da cuenta de la cantidad de gente que colaboró con uno, directa o indirectamente. En mi caso, con que alguien mire la obra, ya está, ya se detuvo 3 segundos y hizo una pregunta o un comentario, aunque sea, como yo siempre digo burlonamente, que te digan, che, qué bueno el marco del cuadro. Bueno, por lo menos se han dado cuenta que algo hay bueno en mi obra, aunque no sea la obra, pero el marco, aunque sea. Hay muchísima gente. Qué malo. No era para dar ejemplos puntuales. Bueno, no, yo no lo tuve cerca a él porque ya no enseñaba cuando yo entré a la escuela, pero hay muchísima gente, cada una de las personas que miró una obra, que bueno, pudo comprarla, porque no siempre se puede, por más que uno democratice los precios, nosotros los escultores nos permiten hacer obras seriadas, no como los grabados en series grandes, pero bueno, terminan siendo cosas accesibles. Pero toda la gente que la deseó es gente que a mí me alentó a seguir o por lo menos a decir, tuvieron un momento, tuvieron una mirada, tuvieron una palabra. Puedo nombrar un nombre y un apellido, la última persona, no última probablemente, pero una persona que está acá presente, que acaba de llegar, ¿puede ser? ¿Tu esposo? ¿Carlos? Bueno, Carlos Musicante es el señor que está acá adelante, es esposo de Alejandra Tobar, ¿no? Siempre me cuesta el apellido. Carlos Musicante es médico y estaba hasta hace poco en la Comisión de Cultura del Colegio de Médicos de Salta. Me convocó Telma Palacio, que es por mi profesora, muy querida, para hacer un conjunto escultórico del que yo llegué a hacer, porque luego vino la pandemia, un mural
que está colocado en este momento en el Colegio de Médicos. Yo tenía que presentar el proyecto, la voz corta, y lo presenté primero a la Comisión de Cultura, en donde estaba Carlos y otras personas más, otros médicos más, y Telma, que colaboraba con la comisión. Y luego tenía que presentarlo a la gente del Colegio de Médicos. Y Carlos fue la persona que me alentó, la persona que me entendió que yo no quería hacer algo muy de relato. Me dio una clase de teoría del arte y de filosofía del arte impresionante y convenció con sus palabras a sus colegas de que tenían que interpretar el arte de una forma menos literal y permitirme a mí tener una mirada diferente, si es que se considera una mirada de artista. Entonces, bueno, él puso, creo que cosa, perdón, dice que corre, tiene razón, pero quería nombrarlo ya que está acá sentado frente a mí, y como él, muchísimas personas que colaboraron siempre. Muchas gracias. Perdón, era breve. Esta es una buena oportunidad para volver a agradecer a una profesora que yo tuve en el secundario. Yo no estudiaba arte al principio, en algún momento les mencioné que yo me pasé al vespertino para estudiar arte. Yo ya estaba en una escuela técnica, estudiando números, estudiando administración de empresas, y tuve una profesora que pudo ver aquello que yo no veía en mi talento, decía ella. Bueno, un día me encuentro, yo estaba en 5º año, estaba rindiendo una materia y nos cruzamos en el pasillo y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, vengo a rendir. No, pero yo te pregunto, ¿qué haces acá? Y estoy haciendo tiempo porque enseguida me dan no, ¿qué haces acá en este colegio? Vos sos un artista, dejate de joder, andá a buscar tu arte, tu oficio, inscribite en un taller, dejá de perder el tiempo acá. Fueron como unas palabras reveladoras. Ella es Gladys Ocaranza, que siempre me acuerdo perfectamente, sobre todo de su apellido, y que tuve la suerte de, hace unos años atrás, agradecerle públicamente con su presencia, inclusive, cuando presentamos un librito. Después en la vida tuve también personas así que no eran del palo de la historieta, pero que de alguna manera siempre fueron un apoyo, un respaldo. Esas personas que te dan el aliento, que te permiten seguir soñando, y por ahí puedo nombrar a un Alejandro Barros, un El Mundo del Cerro, puedo nombrar a Marco Jándula, que fue compañero mío muchos años haciendo Dimensión Cómic, pero él es músico y además no dibuja nada, pero valora tanto el arte de la historieta, que siempre está inquieto por ver qué otra cosa se puede hacer para que la gente que también como él ama el mundo de la historieta, la cultura pop, puedan tener un evento más. Por ahí los muchachos del grupo Niebla en algún momento también, qué sé yo, hay mucha gente que en algún momento te pueden dar ese respaldarazo, te pueden dar ese apoyo, y que no vienen de la mano del compañero que como vos dibuja, sufre, sabe cómo es todo esto, y que esa inyección que te da muchas veces te ayuda a proseguir cuando todo lo demás parece que falla, ¿no? Así que les agradezco a todas esas personas que nombré y a aquellos que en este momento no recuerdo bien. Bien, yo creo que más que nada por una cuestión a ver, ¿cómo lo digo? De ánimos, de apoyo, de valorar el trabajo de uno por ahí. Creo que son los seres queridos, la familia. Para mí siempre fue un gran pilar. Y hoy en día todos aquellos seres queridos, amigos que forman parte del día, por ahí no son del arte en sí directamente, pero son las que nos bancan toda esa locura, las horas de charla, y mi novia también, ideas locas y esto que hago, no lo hago, sí, proyectos, dolores de cabeza, decepciones, de todo un poco. Creo que las personas que están a nuestro alrededor, en las buenas y en las malas, son las que también aportan, ¿no? Y nos hacen ser, obviamente, y nosotros somos parte de la obra también, obviamente, así que bueno, creo que es eso.
Bueno, y por mi lado, yo le puedo agradecer a mi papá, porque él está fuera del arte, él está fuera de este mundo y la verdad a veces él me lo dice así, sin pelos en la lengua. No entiendo algunas obras de arte, no entiendo qué es lo que están haciendo, pero él fue y es también así como dicen aquí un pilar para mí, porque él empezó a trabajar desde chiquito con la cerámica, entonces él me heredó eso. Cuando yo por ahí necesito plata, le digo, papá, ¿tenés algo que puedas hacer? Entonces voy y estoy ahí en su taller y la verdad es un espacio muy lindo y ahí entiendo también el trabajo de otros artistas, de cómo ese es su espacio. Yo tengo mi taller pero de pintura, él tiene lo suyo con la cerámica y bueno, que arte, como decís, arte capaz no está aquí así como participando en alguna muestra o codeándose con otros artistas del medio, con artistas nombrados artistas, pero aún así él me heredó ese, digamos sin darme cuenta, me heredó ese amor un poco por la cerámica, que irónicamente no me di cuenta que dentro de mi obra hay cerámica y hay pintura. Y yo no me había dado cuenta, pero lo tengo ahí, así que lo tengo presente a mi papá, siempre, a mi papá y bueno, y de nuevo a mi mentora otra vez. Así que tengo ahí de los dos, me gustan de las dos cosas, me gusta esa combinación, es como un cubo perfecto, así que bueno. Bueno, ya cerramos la noche. Hay esa diferencia y esas similitudes en todos. No sé si esto lo viéramos. Me parece que los testimonios son coincidentes en muchas. Creo que variaron algunas. Es lo que estoy pensando ahora de lo que sucedió acá, de lo que contaron. Y creo que lo interesante es que todos vamos a ir con una historia que va a ir decantando, y creo que, como quería decir un poco recién, esta charla ahora no se concluye, no solo porque vamos a seguir charlando informalmente, sino porque creo que vamos a necesitar cada vez más estos espacios de intercambio. Aprovechar al otro, ¿no? En un sentido hasta egoísta. Aprovechar al otro, porque hay caminos que fueron ya transitados por otros, experiencias distintas de la de uno, pero que pueden enriquecer. Así que, por nuestra parte, por parte del museo, por parte de la Subsecretaría de Cultura, agradecerles a todos este gesto, primero de participar en la muestra, segundo de participar en esta charla y bueno, y quedarnos con esta idea de que la charla continúa, la charla no termina y bueno, yo creo que podemos ahora hacer un cierre, un aplauso a los artistas y bueno, nada, muchas gracias.